hacer saber al final. Es una charla que va a durar alrededor de 45 minutos. Voy a dejar un periodo de preguntas y respuestas, si ustedes están de acuerdo, para poder llevar como el hilo y no saltarme algunos puntos importantes que considero pueden ser importantes para todos, ¿ok? De igual manera, si hubiera algún punto que necesitaran aclarar en el momento, tampoco tengo problema en que me interrumpan. Voy a empezar a compartir. Me dicen, por favor, si se puede ver la presentación. Denme un segundito, por favor. Me voy a apagar un poquito. Bueno, no sé si mi cámara se puede ver, pero ¿me pueden indicar, por favor, si se ve bien la pantalla? Sí, sí se ve, doctora. Muchas Excelente, gracias. doctora. Excelente. Pues bueno, yo no los puedo ver porque como que mi pantalla solo me deja ver la presentación, pero si hubiera alguna situación en que quisieran intervenir, con gusto también adelante. Me lo hacen saber, por favor. Pues bueno, antes que nada, estoy muy feliz por estar aquí con ustedes. Es la primera vez que yo tengo la oportunidad de estar dentro de la asociación, platicando un poquito de lo que yo hago. Y justamente me apasiona este tema porque es una de las vías de investigación que yo más veo, esta parte de carbonizados. El día de hoy yo les vengo a platicar un poquito de lo que nosotros vemos a nivel odontológico, pero médico también, en situaciones donde encontramos desafortunadamente muertes por carbonización o muertes por intoxicación a causa del fuego, y que esto ha derivado a una carbonización, que bien sabemos son detalles importantes que tenemos todos que tener en un quehacer donde involucramos desde un primer respondiente hasta una intervención científica forense en cuestión a un análisis de identificación humana. En este sentido, vamos a abarcar varios temas que yo espero poderles explicar de una manera muy eficaz y que se entienda, y también pues aportar un poquito a sus quehaceres profesionales. Veo que tenemos muchos bomberos el día de hoy, muchos especialistas en incendios, en la parte criminalística, y si hay alguien más por ahí que se me salte, creo que por ahí hay médicos también dentro del área de medicina forense. Pues encantada de poder saber su opinión y por supuesto sus aportaciones. Sean bienvenidas y de verdad que para mí es un gusto poder también escucharlos. Les platico un poquito de mí. Bueno, yo soy egresada de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy como profesional odontólogo, especialista en el área de odontopediatría, principalmente en la parte clínica, pero investigadora en cuestión a biomateriales dentales y a ciencias forenses dentro de lo que es la odontología. Actualmente me desempeño como investigadora también en la parte de identificación humana. Soy maestra en criminalística y bueno, actualmente también ciencias forenses y investigación criminal. Uno de los puntos que nosotros vemos en México importantes dentro de la identificación justamente es la odontología. Tengo la fortuna de poder pertenecer al área de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística en la División de Odontología Forense, donde soy directora actualmente y donde tengo la fortuna de poder colaborar con más colegas que en conjunto, cada uno desde sus diferentes investigaciones y diferentes puntos de expertise, podemos compartir para poder apoyar un poco a estas crisis que desafortunadamente en Latinoamérica de pronto llegamos a observar con mucha frecuencia, ¿no? Por algo lo definimos como crisis, una situación que está pasando frecuentemente, que es esta incluso desaparición forzada a causa del fuego, en cuestión a situaciones altamente delictivas. Desde este sentido, pues bueno, mi expertise o mi área de investigación forense la hago principalmente desde lo que es la parte de necropsia oral, la impartición dentro de la justicia en cuestión a los dictámenes, hablando como odontólogo forense. También he tenido la oportunidad de participar con la policía científica y con algunas policías que se encuentran dentro de México, de Colombia, de Chile también, donde se han coludido en encuentros importantes latinoamericanos y que he tenido la oportunidad también de visitarlos para poder saber qué se está haciendo dentro del quehacer de identificación humana. Y bueno, aunado a esto, y con toda esta perspectiva que carga Latinoamérica y su gran investigación dentro de todas las áreas forenses, pues nos lleva a un punto importante, ¿no? El saber dónde están todas estas personas que lamentablemente muchas de las veces desaparecen o intentan desaparecer usando el fuego.
Sabemos que no siempre va a ser accidental, que muchas de las veces también va a ser por alguna situación que no estuvo en las manos de la persona y que se derivó incluso a un asesinato o que pudo haber sido causal posterior a un asesinato, donde se quiere desaparecer evidencia. Desde este sentido, el fuego o las altas temperaturas pues merman mucho la identificación de una persona. Sabemos que va a desaparecer con él pues la piel, va a desaparecer estructuras importantes, orgánicas incluso, ¿no? Donde ya no vamos a encontrar quizás mucha información física o clínica que pueda ver el médico forense. Y entonces aquí es donde deriva la importancia del análisis odontológico y antropológico para poder conocer pues dónde pueden estar estas personas o quiénes pueden ser en todo caso. Esta estadística de la ONU se me hizo muy interesante. Hablando propiamente de México, me estoy centrando un poco en México, porque les voy a platicar por qué. Desafortunadamente aquí en este país, gran parte de las desapariciones forzadas que llegamos a ver en todo el territorio mexicano ha llegado a ser también a causa del fuego, se ha utilizado fuego. ¿Y esto por qué? Pues porque sabemos que es un agente que va a generar un daño pues prácticamente total y que lo que queda va a ser mínimo, muy difícil para poder identificar a una persona, inclusive hablando de un contexto de fosas clandestinas. Entonces, desde este sentido, nos dice la ONU que con esta crisis que se está dando en Latinoamérica, no solamente en México, sino en Latinoamérica de desapariciones, se requerirían aproximadamente en la República Mexicana más de 120 años para poderlos identificar. Y en todo Latinoamérica nos podremos extender hasta más de 230 años para poder identificar a todas estas personas. Y no hablando solamente de este punto, ¿no? Sino de todo el contexto que vivimos como crisis de desaparición. Lo cual me lleva a pensar y a recapitular un poco, ¿no? ¿Qué tanto habemos de peritos y cómo podemos nosotros apoyarnos también de todos aquellos primeros respondientes que son los que van a llegar a la escena y los que les va a tocar, pues ahora sí que ver todo lo que está sucediendo en el lugar de los hechos? En este caso, pues bomberos, policía, ¿no? En este sentido, pues la odontología forense, ¿qué es? O para qué nos va a servir en un contexto de carbonización. La odontología forense es una rama de la odontología que va a estudiar principalmente todos aquellos restos, osamentas, fragmentos o cuerpos que hayan llegado a un punto donde no hay manera de identificar. Sin embargo, actualmente por la alta fiabilidad que tiene la ciencia de la odontología en su contexto forense para poder ser utilizada en situaciones de cualquier índole, no solamente se va a ocupar en restos no identificables o que se está complicando identificar, sino también en situaciones donde hay personas que en vida han tenido algún tipo de situación donde hay que identificar edades, características raciales o incluso datos de individualidad porque han perdido la memoria y porque no saben quiénes son. O incluso personas que han migrado a otros lugares y que no tienen ningún tipo de precedentes de documento para conocer su identidad. Es un área muy grande, un área que finalmente va a abarcar características y datos importantes que tenemos en nuestro cuerpo, hablando propiamente en este caso de la boca, ¿no? Hablando no solamente de los dientes, sino también del complejo óseo, es decir, las estructuras óseas que delimitan el cráneo, que delimitan los maxilares y las características y datos particulares que estas pueden tener, desde fracturas, algún tipo de aditamento, llámese implantes, llámense algún tipo de resina, incrustación, coronilla, algo que hayan colocado en la boca de esta persona y que lo haga identificarse por su individualidad. Entonces, esta ciencia es lo que hace el análisis total, podemos decir, de todo un complejo cráneo maxilar y bucal. Me preguntan a veces, entonces la ontología también tiene un quehacer en una necropsia, también puede hacer un levantamiento facial, también puede hacer un análisis cráneoencefálico, por supuesto que también lo puede hacer. Obviamente esto lo hace de la mano de medicina forense, ¿verdad? Siempre trabajamos en conjunto. Y para ello me gusta poner estas dos palabras, ¿no? Porque a veces depende de dónde nos encontremos y también en qué país estemos, podemos llegar a hablar de calcinación o de carbonización. Cuando yo empezaba en estas investigaciones y en el mundo de los carbonizados, de la quema, en este sentido, yo escuchaba mucho que al referirse a una persona que moría quemada o que estaba en una reducción por el fuego,
siempre lo mencionaban como calcinación. Al estar investigando y poder llegar a un análisis de la lengua, realmente de la palabra, encontré esto estoy hablando de hace más de 8 años, ¿no? Y vi la diferencia real entre lo que es una calcinación, lo que es una carbonización y por supuesto lo que es una incineración. Nosotros, para referirnos a que una persona se redujo por el fuego a una materia menor sin un tejido blando, hablando de una persona que está completamente quemada en forma de carbón, pues vamos a definirlo, ¿sí?, como una carbonización. Es decir, el término carbonización viene del verbo carbonizar, que significa reducir a carbón un cuerpo orgánico. Es decir, todos los cuerpos que tengan una tendencia orgánica, animales, humanos o vegetales, si sufrieron un daño por el fuego, van a llamarse que están carbonizados en su primera instancia. Si hablamos de una calcinación, viene del verbo calcinare o calcinar, que esto significa reducir a cal viva un mineral que previamente ya estaba carbonizado. ¿Me explico? Y esto va a generar que haya una reducción química, lo cual generará una cal. Entonces, si nosotros queremos referirnos a un cuerpo que estuvo, o sea, una persona que se quemó, que pasó de estados de quema, que estuvo su cuerpo quemándose a diferentes grados y llegó a carbonizarse porque se redujo su cuerpo a un tema de disminución de tamaño, de disminución de elementos blandos y que se generó completamente un carbón, esa sería la carbonización. Pero si ese carbón o ese fragmento que se carbonizó se sigue quemando y empiezan a cambiar estos componentes a un componente blanquecino, donde ya los órganos ya no se ven porque ya se redujo todo a una cal, ahí sería una calcinación. Ajá, porque ya pasaste de un carbón a una cal. Ajá, y entonces una incineración, ¿qué sería? Bueno, la incineración ya aquí hablaríamos de una reducción a cenizas, de una reducción a fragmentos pequeños que generó el paso de la carbonización, la calcinación para llegar al mismo. Ajá, más adelante podemos a lo mejor desmenuzar un poquito con imágenes ya ahorita que vayamos viendo. Entonces, esto se los comento y se me hace muy importante que lo sepamos siempre como investigadores, porque es la manera en que nosotros podemos ver en qué periodo de tiempo puede haber estado una persona. Una calcinación, estamos hablando de un tiempo prolongado, por a lo mejor por alguna gente que incluso haya detonado el incendio, puede pasar, ¿no? Una calcinación puede ir por tiempos también prolongados, y una incineración ya estaremos hablando más de una quema, pues específicamente hasta a lo mejor en un horno de cremación. ¿No? Es muy complicado que se pueda dar una cremación así nada más, una incineración nada más así, al aire libre. Entonces, pues bueno, vamos a irlo hablando un poquito más adelante, ¿ok? Desde este punto aclarado, entonces, ¿cuáles son los objetivos que nosotros tendríamos en la identificación de la odontología en situaciones de carbonizados o de personas que pasaron por el fuego? Principalmente, bueno, hablando de una persona que falleció, pues tendríamos hay que hacer la reconstrucción de un perfil biológico, es decir, analizar las características que nosotros veamos que subsistieron después del hallazgo. Posteriormente, el análisis de los indicios odontológicos, donde vamos a ver qué tiene, qué lo va a individualizar, hablando de su boca o de su complejo craneomaxilar. Clasificación de las lesiones, que a veces sí podemos llegar a ver lesiones a pesar de que la persona esté en un estado de carbonización. Podemos llegar a ver incluso la entrada perpetuante de un agente que haya sido punzocortante o cortante, o incluso la hendidura por algún agente contundente en el cráneo. Entonces, esto es un punto importante porque no solamente vamos a ver la lesión, también vamos a ver si fue en vida o si fue post-mortem, ¿no? También cómo se pudo haber generado, y entonces podemos hacer toda una reconstrucción en conjunto con criminalística. Y la responsabilidad profesional, hablando ya de personas vivas, que bueno, el día de hoy no voy a entrar mucho en ese tema. Ha habido muchas situaciones donde desafortunadamente pues las personas
se han reducido a una carbonización y desafortunadamente también incluso se ha perdido mucha evidencia biológica para poder identificar completamente a los cuerpos. Sin embargo, se ha tenido muy buen análisis respecto a los peritos que han intervenido en cada uno de estos casos y que pues se ha podido dar con esta identificación humana, ¿no? Hablando de muchas situaciones como los estallidos de aviones, donde se han dado las muertes múltiples, desafortunadamente, en varios de nuestros países, situaciones muy, muy típicas y muy características de la historia, como lo que mencionaban de la historia de Hitler, ¿no? Que había muerto quemado junto con su esposa y posteriormente se refutó esa hipótesis y realmente no fue así. Y estos hallazgos se dieron o se han auxiliado, se ha podido dar información gracias a el análisis odontológico y antropológico que ha intervenido en estas cuestiones. Hablando, por decir, del tema de Hitler, pues intervino la odontología en este sentido, hablando de que era una persona con una jerarquía mayor y estas personas en ese tiempo, en el tiempo de Hitler, en el tiempo nazi, pues estaban en una jerarquía donde tenían especialistas para todo lo que ellos necesitaban. Entonces se contaba con registros odontológicos. En algunos de los hallazgos donde ha habido situaciones de grandes catástrofes como explosiones de aviones o explosiones incluso en lugares de carreteros como camionetas y demás, pues bueno, también muchas de las veces se cuenta con algún registro antemortem, pero la realidad es que a veces no se cuenta con ello y entonces nos toca reconstruir, nos toca analizar diente por diente, fragmento por fragmento óseo y característica que tengamos a la mano para poder hacer una reconstrucción del quién pudo haber sido esa persona. Y entonces ahí es donde viene el complejo, ¿no? Lo difícil. Actualmente tenemos auxiliares como la inteligencia artificial que nos está ayudando a poder hacer reconstrucciones más grandes, ¿no? Obviamente todo esto de una mano multidisciplinaria. Nunca me voy a cansar de decir que para este tipo de reconstrucciones requerimos de la multidisciplinaridad, es decir, de que podamos auxiliarnos de el bombero, que fue el primero que estuvo ahí, que apagó el incendio, que estuvo como un primer interviniente, de la policía que estuvo como primer respondiente, el ejército, quienes hayan estado ahí, el criminalista que llegó, el antropólogo que estuvo en caso de que así haya sido, el médico, el odontólogo y todos los que seguimos para atrás, ¿no? El genetista. ¿Por qué? Porque esto va a crear que el trabajo que hagamos sea eficiente y que no seamos todólogos, pero que cada uno haga lo mejor con lo que tiene, que eso es al final el objetivo que queremos. En México, les platico un poco, pues la verdad es que somos un país donde hay una alza de violencia increíble. Actualmente vivimos una crisis forense desafortunadamente, donde ha habido situaciones bárbaras y bastante fuertes, desde la violación de derechos humanos, la privación de la libertad, desapariciones forzadas, asesinatos no identificados, siendo este último uno de los preámbulos que a nosotros nos detona esa bandera roja en decir, hay una crisis de no identificados. Hay mucha gente que se está quedando sin identificar y que no le estás dando como tal un nombre nuevamente. Y entonces, desde este sentido, hablando desde el 2019 hasta la fecha, se tiene que aproximadamente, y ha ido a la alza, hay alrededor de 36.265 personas desaparecidas denunciadas. Al día de hoy, el 2024, ha aumentado esta cifra y ha crecido de lo que se tiene hasta el día de hoy, denunciado y datado, alrededor de 102,000 personas. Imagínense el impacto que se tiene de no identificados. Y esto es en todos los contextos, desde desmembramientos hasta quemados, hasta fosas que han estado esqueletizados, entre muchos otros contextos de violencia como el desollamiento. Sabemos que tenemos varios medios para identificar. Una identificación forense es amplia y las técnicas de identificación humana son amplias y grandísimas. Nos podemos ir desde los tatuajes, las cicatrices, los lunares, estos datos particulares que nos van a dar una identidad de un individuo. Pero ¿qué pasa cuando no los tiene? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación donde está completamente carbonizado? Donde tiene quemaduras de un grado 3 a 4, donde tú ya ves que está completamente irreconocible ese cuerpo. Bueno, entonces aquí nosotros podemos hacer un análisis secundario que nos va a dar datos imprescindibles, de esa individualización de esta persona. Desde malformaciones,
Deformaciones. ¿Qué diferencia hay una malformación a deformación? Una malformación es algo congénito, algo que viene desde que esta persona nació. Puede haber sido heredado o puede haber sido por algún desorden que haya generado durante la gestación. Y estos son características que nosotros vamos a ver y que su familia va a reconocer. Y entonces, si en algún momento te presenta un cuerpo donde estás viendo que tiene un labio leporino, un labio paladar hendido porque se ve el maxilar separado, y efectivamente tiene ahí signos de cicatrización porque a lo mejor lo tuvo mucho tiempo, lo operaron, etcétera, tú tienes un dato particular para saber que a partir de esa malformación puedes identificar o puedes dar con un sesgo menor y entonces puedes ir reduciendo tu universo de estudio. Siguiente, una deformación. Una deformación que es adquirida, es algo que te pasó y que esto generó que deformaras algo de tu parte de tu cuerpo, ¿no? Llámese una deformación craneofacial, maxilar, craneal, ocular, etcétera. Las deformaciones en Latinoamérica, déjenme decirles que son muy frecuentes debido a los diferentes oficios y trabajos que llegamos a tener en nuestros países. Entonces puede generarse una deformación desde una explosión, donde una persona quedó deformada y perdió a lo mejor fragmentos óseos de alguna parte de la cara o del cráneo, hasta que haya habido incluso alguna activación por ácidos o por alguna fractura que haya tenido. Entonces son más frecuentes de lo que creemos. Estas deformaciones son también datos particulares de identificación en una persona. ¿Los podemos ver en una persona que muere por el fuego? Por supuesto que se pueden ver. Se pueden llegar a ver y observar. Impresiones dactilares. Cuando no se cuenta con ellas, pues por supuesto va a haber una situación, una merma, ¿no? Porque son las primeras, la lofoscopía y dentro del contexto de la dactiloscopía va a generar un dato importante porque es de donde más información tenemos. Sin embargo, no siempre van a subsistir en un quemado o en una persona carbonizada. Es muy complicado que las veamos. Secuelas de cirugías previas. Si la persona se operó de algo y le pusieron un aditamento metálico, le colocaron a lo mejor un implante, ahorita estoy imaginando, le pusieron a lo mejor un implante de rodilla, lo que sea. Todas esas secuelas, incluso que deja el hueso, que deja alguna parte de nuestra piel que pueda subsistir posterior a la muerte, nos van a servir para poder dar un dato de identificación. Es como las cicatrices y los tatuajes, pero más internas. Y el estudio odontológico completo. Imprescindible en nuestro país siempre y en todo el mundo, pero en nuestro país es un dato imprescindible para que podamos nosotros cotejar. Recordemos algo y algo que siempre citamos y que lo tomo de muchos colegas que se dedican a la parte criminalística en identificación humana también, que dicen, si no tienes con qué cotejar, no puedes identificar. Y por supuesto así es, porque si no tenemos con qué hacer un registro comparativo de lo que nosotros estamos encontrando en nuestras muestras, ¿cómo vamos a saber qué es esa persona? Y entonces aquí de repente es donde llega una merma, cuando no sabemos con qué o no tienen ningún tipo de previo a la muerte con qué poder comparar. ¿En qué casos va a entrar la ontología forense? En todos estos 4 que ustedes están viendo y más, desde signos severos de trauma, carbonización, esqueletización y descomposición, perdón, pero el día de hoy vamos a centrarnos en la carbonización. Hablando que incluso dentro de la carbonización también lo podemos encontrar que esta se puede llegar a generar en fosas. Las fosas clandestinas, igual en Latinoamérica, son muy, muy peculiares y son muy famosas, ¿no? En México yo creo que no hay estado donde no se haya encontrado una fosa de este tipo. Y estas pueden ir desde que haya un cuerpo a más. Y no simplemente que sean humanos, a veces también hay restos animales que dependiendo muchas células delictivas pueden utilizar para poder confundir el sesgo de la investigación criminalística. Y entonces esto dificulta a veces incluso la identificación de estas personas. ¿Por qué? Porque hay elementos animales que se parecen a los elementos humanos. Y entonces ahí es donde llega una conjunción de áreas como las que ustedes ven aquí para poder interpretar ante qué estamos nosotros. Aquí en México se da mucho algo que le llaman cocinas. Las cocinas son como si fueran unas fosas en la tierra que a veces las llenan o las forman con algún tipo de cemento, algún tipo de material de construcción, meten a los cuerpos y ahí mismo los queman. Y entonces aquí estamos hablando de que estamos frente a un nuevo modo de operar o el modo cocina, ¿no? Así le llaman ellos, donde los queman completamente durante mucho tiempo, le rocian diferentes agentes como gasolina, diésel, etcétera,
para poderlos reducir lo más que se pueda y que sean poco identificables. Sin embargo, a pesar de que hay agentes que pueden llegarlos a dañar a este punto, pues seguimos conservando características importantes como los dientes, que ahorita les voy a decir por qué son tan resistentes. A lo mejor pueden estar muy desgastados y muy dañados, pueden estar incluso fracturados, pero todavía podemos tener datos importantes por ahí que nos pudieran llegar a servir para poder crear en algún momento una reconstrucción forense de este índole. Desastres masivos, tenemos 1001, ¿no? Los conocemos. Este es un caso que acá en México fue muy sonado, es un caso que sucedió en un estado que se llama Hidalgo, el estado de Hidalgo, y acá le nombramos guachicoleros. No sé si sus países les nombren también igual, pero son estas personas que se dedican a la venta ilegal de combustible, de gasolina principalmente o diésel. Y entonces, estas personas encuentran un ducto de Pemex, que es Petróleos Mexicanos, que está pues violado y que se está saliendo todo el combustible y se les hace fácil ir y empezar a llenar garrafones, bidones del combustible y pues bueno, un chispazo y ya se imaginarán lo que pasó, ¿no? Lo que están viendo aquí en la pantalla. Este caso fue muy sonado porque hubo intervenciones importantes que se tuvieron en todas las áreas científico-forenses. Yo tuve la oportunidad de estar colaborando en este caso de manera científica a nivel de laboratorio y tuve también la oportunidad de ir a campo con algunos otros colegas. Fuimos muchos odontólogos que estuvimos ahí trabajando en ese caso hace un par de años y fue impresionante ver también la cantidad de cuerpos que había y la cantidad de daño que estaba en ellos, ¿no? Porque ya ni ropas había, en algunos subsistía algunos datos como las uñas aún, las manos, algunas partes como el fémur, pero algo que les puedo decir es que en su totalidad todos tenían todavía los dientes, todos tenían todavía los dientes y a lo mejor no están más dañados que otros, otros estaban salidos, abulsionados, otros estaban todavía en el cráneo, pero todos conservaban algo. Este fue un dato importante porque por eso a odontología la mandaron a hablar en esta área, porque fue como de, a ver, tenemos solamente cráneo a medias, tenemos maxilares con algunos dientes, nos quedan en algunos uñas y ya. Y en algunos de los que no se quemaron tan feo, pues puedes hacer la necro, ¿no? Y pueden intervenir, pero en estos tenemos que hablar de antropología o odontología. Y entonces acudimos y empezamos a ver estas escenas, ¿no? Escenas donde estamos hablando de una reducción carbónica, estamos hablando de una carbonización, llegando ya a una calcinación, como lo mencionábamos anteriormente, donde si podemos observar aquí, se preservan y se alcanzan a ver todavía las estructuras de los dientes. Se ven que todavía están ahí, se ve parte del cráneo, se ve un poco de las uñas, de una parte de la mano, y lo demás, pues prácticamente ya ahí muy lastimado, ¿no? Se empiezan a recabar todas estas, toda esta información, que incluso es información que ustedes también pueden observar en la red. Hay todavía algunas fotografías por ahí que son de índole científico. Y podemos empezar a observar varios datos importantes, ¿no? Hablando de lo que todavía teníamos, hablando de las posiciones cadavéricas en las que se encontraban, que por decir teníamos espasmos hacia enfrente, teníamos esta parte de decúbito dorsal, una parte de apertura de las piernas, hablando de una posición de defensa, una posición de evitamiento, ¿no? Que sabemos que muchas de las veces esto lo vamos a encontrar en los quemados, que te va a estar hablando incluso de cómo pudo haber recibido el fuego esta persona. La recibió de frente, lo recibió, cómo lo recibió, ¿no? ¿De dónde a dónde se empezó a quemar? ¿Cuál fue la primera parte que empezó a arder? En el caso de este joven que ven ustedes aquí en la pantalla, pues esta persona no solamente tiene el espasmo del luchador, sino también traía un bidón con él, por eso se quedan sus manos así. El bidón, al momento de que estalla, bueno, cuentan los personas que estuvieron ahí, que al momento de que estallan muchos corrieron con los bidones, seguramente era uno de los que iban ahí, el fuego lo agarra por la espalda, ajá, él se voltea, por inercia seguramente, lo que estuvo viendo también el análisis médico forense y criminalístico, y el bidón, que es este que tenemos aquí a un lado, por el fuego se empieza obviamente a agujerar, se baña todas las piernas de gasolina y se incendia de las piernas hacia arriba. El fuego llegó a dañar mucho más las piernas que la parte superior de su cuerpo. Sin embargo, aquí intervinieron, no estaba tan cerca del foco del incendio, intervinieron muchas personas intentándolo apagar, decían que intentaba dar vuelta, pero pues no podía,
y lo estaban intentando apagar, ¿no? Con diversas cosas, agua y lo que pudieron ahí, no sé qué tanto le pondrían, y él queda así. Entonces aquí estamos viendo datos importantes donde estamos viendo características médicas, pero también destacamos aquí que en boca a él se le encuentran los dientes íntegros, ni siquiera estaban resecados, ¿sale? Que más adelante les hablaré de esto. Esta otra posición, una posición atípica, una característica atípica no tan normal de que un cuerpo quede así. Si se fijan, él está boca abajo y sus manos las tiene hacia atrás. Estamos en una posición de cúbito ventral, ¿no? Estamos a boca abajo, la persona está con sus manos hacia atrás y esta posición, incluso de las manos, como podemos observarla, es como si hubiera estado agarrando algo. Efectivamente, esta persona, cerca de ahí se encuentran algunos plásticos y demás, era muy probable que llevara un bidón cargando en la espalda, porque pues esta posición no es frecuente verla en ellos, ¿no? Los dientes y el cráneo se logran salvar, se logran ahora sí que rescatar de las cenizas y se puede hacer un análisis antropológico y odontológico eficaz, donde se logra identificar por una prótesis que traía la persona, una prótesis fija, la que traía la persona con aleaciones, perdón, metálicas y de materiales cerámicos. Otro dato como estos que estamos viendo aquí, pues ya es una reducción completamente, ahora sí a una calcinación, ¿no? Ya estamos pasando de que ya hay un deterioro completo del cuerpo. Sí tenemos todavía aquí algunos dientes, fíjense aquí todavía había algunos cuantos que se lograron rescatar, todavía se tienen las características maxilares y craneales, aunque el resto del cuerpo pues ya está en un estado bastante dañado, ¿no? Lo mismo en estos otros, este panorama desolador donde observamos pues que sí hay una reducción completa prácticamente ya a fragmentos óseos, donde ya no tenemos nada de epitelio blando, pero todavía se logra identificar en dónde está cada persona, esos bultitos de las personas donde estuvieron. Claro que aquí va a ser más complicado, ¿no? Y fue más complicado porque subsisten pocos dientes, en algunos se encontraron aparatos como tipo clavitos o cosas de este tipo que estaban cerca de boca, que eran típicos de algunos implantes que en algún momento se llegaron a poner, entre otras cosas. Entonces son datos importantes que a nosotros nos dan esa particularidad de que podemos empezar a abrir una línea de investigación por ese medio. Es todo un tema que finalmente yo no les vengo a contar nada a ustedes, finalmente ustedes ven esto seguramente muy frecuentemente y no me van a dejar mentir que a veces es complicadísimo poder hacer un levantamiento de esta índole. A lo que voy a ir también más adelante explicándoles cómo se deberían de hacer este tipo de levantamientos maxilares, maxilofaciales y dentales. El registro odontológico ante mortem, que en este caso va a ser todo aquello que nos va a servir para poder identificar o poder cotejar a una persona de la que tenemos duda que pueda ser o no, pues nos va a auxiliar específicamente en su individualidad. Es importante que contemos con él. Todos tendríamos que tener un registro odontológico ante mortem. Todos tendríamos que ir a que nos hicieran un expediente clínico en vida y que tuviéramos un análisis de un odontograma donde nos digan, en este diente tienes esto, en este te falta esto, en este tienes una corona, tienes una amalgama, tienes una resina, te puse brackets, lo que sea, pero que tengamos un precedente de quiénes somos dentalmente, quiénes somos médicamente y maxilofacialmente. Todo esto nos ayuda a que nosotros podamos cotejar y que por supuesto podamos llevar de la mano pues este tipo de preámbulos o de precedentes. Ahora, dentro de la parte de la identificación masiva en cadáveres, que como les comento, generalmente pues nos vamos a encontrar en el fuego muy frecuentemente este tipo de casos, tenemos que tener 4 puntos de vista en común todos los investigadores. El buen protocolo, la buena recuperación de cuerpos con su preservación del lugar de la investigación. Algo que he quedado, la verdad es que de acuerdo con muchos de mis colegas y siempre que platicamos llegamos a ese punto, es de que la necropsia o el análisis forense empieza desde la preservación del lugar. Entonces, una necropsia oral, una necropsia general, un análisis de una necropsia, una autopsia, va a empezar desde que levantas un cuerpo, de la manera en la que lo estás haciendo y que estás preservando. Identificación de indicios y evidencias. ¿Cómo lo vamos a llevar? ¿Qué estamos observando y qué estamos viendo? Que no se nos pase nada, ¿no? Porque es tan aparatoso que se nos puede ir algo o podemos contaminar. La fijación y el levantamiento junto con el embalaje.
parte fundamental para nosotros, porque a veces pasa que el levantamiento lo hacen inadecuadamente y era lo último que tenías, lo único que tenías, esos dientes, esos elementos óseos maxilares. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que al momento de que llegan al laboratorio ya están contaminados. Y entonces, el levantamiento, quizás tenés un perfecto indicio, pero la manera en la que lo embalaste, lo levantaste y lo fijaste fue una manera incorrecta. Y toda esa característica que tú querías preservar, incluso genéticamente lo que te querías tener, ya lo echaste a perder. Un registro, una preservación, un transporte y una conservación de restos darán como última parte a que cuando lleguen estos elementos a análisis, podamos llegar a tener un buen registro de cadena de custodia y poder hacer un análisis completo y también muy legal, muy claro de lo que estamos teniendo nosotros desde un levantamiento. Porque pues nos podemos encontrar desde huesos hasta que nos podemos encontrar este tipo de temas, ¿no? Donde quizás a lo mejor en algún momento estuvo expuesto al calor, a lo mejor no, pero estás entre la basura, entre un contexto diferente. Puede ser que incluso haya sido plantado este cuerpo, que haya sido simplemente el lugar del hallazgo y no donde pasó el suceso, ¿no? No el lugar de los hechos. Entonces, vamos a tener que ser muy específicos en todo este tipo de situaciones. Nos vamos a topar seguramente con más de un caso donde tenemos incluso desaparición forzada y donde vamos a ver que también están quemados de ciertas partes del cuerpo y que a lo mejor no están carbonizados, pero están quemados y no están identificados. Y entonces, en este sentido, es donde entra todavía una tarea también un poco más compleja, que es el poder hacer un análisis comparativo. En este punto, en este caso que tenemos esta persona que fallece y que tenemos estos elementos maxilares para poder identificar con características peculiares en sus dientes, pues si tenemos un previo de esta persona, un elemento, una fotografía, sus familiares sabían, o a lo mejor tienen unos modelos de estudio para poder comparar, pues se podría dar con la identificación del mismo, ¿no? En este caso también cabe mencionar que como nuestro quehacer no nada más es dental, sino también a nivel de tejidos blandos, hay que analizar perfectamente bien la vía aérea y el árbol branquial. ¿Qué quiere decir esto? Hay que analizar los datos importantes que nos está dando el cuerpo por dentro. Esto de la mano de medicina forense. Nosotros nos encargamos de observar toda la vía aérea para analizar si esta persona respiró o no en el foco del incendio, que es algo que seguramente ustedes ya han escuchado anteriormente. Si vemos el hollín, muy probablemente esta persona respiró, entonces estaba viva, a lo mejor estaba viva en el momento que se estaba quemando y muere por una intoxicación de monóxido de carbono. ¿Cómo vamos a saber qué fue? Porque estaba respirando ese hollín y que a lo mejor había elementos que estaban despidiendo esas partículas negruzcas, porque vamos a ver que la zona de esta parte del tubo branquial va a estar ennegrecida, va a tener algunas partículas como si fueran de humo, como de partículas negritas, ajá, y esto generalmente va a ser a causa de agentes que volatilizan, que puede ser desde llantas, desde algún tipo de carbón, desde leña, desde, se me ocurre, periódicos, cosas que volatilizan, que generan un humo negro y que podemos nosotros ingerir. Incluso la gasolina también puede generar este tipo de volatilización. Si hablamos de que la persona se le ve este tubo, esta parte de la vía aérea inflamada, enrojecida, como se ve aquí, que hay este edema de esta zona, pero que no tiene hollín, no podemos descartar que no haya respirado porque no tiene hollín. Aquí lo que te está diciendo es que hubo una quema de esta vía aérea porque estaba respirando. Y aunque no hubo hollín, no hubo un signo de Montalti, que es el de las manchitas negritas que les estoy diciendo, sí hubo una irritación por el fuego y se generó una inflamación. Entonces, que estuvo respirando quizás un agente que no estaba soltando este tipo de partículas. Pudo haber sido otro tipo de agente, quizás un gas, quizás algún otro tipo de agente que no soltaba este tipo de partículas, ¿sale? Menos, podemos decir, menos contaminante. ¿Ok? Entonces, al nosotros analizar la vía aérea, podemos darnos cuenta de estos datos. Cuando la vemos que no está inflamada, que no tiene partículas de hollín, que es una vía que está prácticamente limpia, podremos pensar entonces que este cuerpo o que esta persona lo quemaron después de que había fallecido. Ajá. Y desde este sentido, pues es importante saber estas tipificaciones, porque a veces podemos encontrarnos también con que ya hay un desfloramiento de la piel. Y entonces en ese sentido ya podremos incluso pensar que fue el tiempo que estuvo o el agente que lo vulneró. En este caso que vemos aquí,
Es una persona que fallece en un accidente de tránsito. Bueno, eso no fue un accidente, más bien le pusieron ahí una trampa, por así decirlo. Y bueno, es un caso compartido de un colega y me comenta él, esta persona fallece dentro de el vehículo y llega a un punto de carbonización, ¿no? Esta carbonización, pues bastante compleja, como pueden observarlo, y pongo esta imagen porque hay un punto importante en su boca, la protrusión lingual. Esta protrusión lingual o esta lengua que parece que se está aventando hacia enfrente. ¿Por qué pasa esto? Por el calor que se va generando en el cuerpo. Al momento de que hay una acumulación de calor, de gases dentro de nuestro cuerpo, se va a empezar, por así decirlo, a llenar de líquidos y esos líquidos van a buscar una salida y entonces van a generar gases. Esos gases van a tratar de salir por la boca y van a hacer un aventamiento, una protrusión hacia afuera de la misma, lo que puede provocar dos cosas, que la lengua se vea salida o que los dientes se metan en ella. Y entonces que los dientes se protejan y que por índole o por ende tengamos estos datos particulares, ¿no? Donde podamos salvar los dientes. Estos dientes los pueden ver, están prácticamente intactos, sí ligeramente desecados por la temperatura a la que estuvo la persona, pero podemos observar que no están destruidos. Los maxilares están prácticamente enteros. Tienen ahí datos particulares donde podemos observar, sí, algunas partículas, algunas zonas más blancas, otras más cafecitas, y estos son por alguna condición que tenía la persona llamada fluorosis en sus dientes, que da una particularidad también a qué población pudo haber pertenecido la persona, ¿sale? Así como el tamaño dental que nos está hablando de que esta era una femenina, que bueno, esto ya es un contexto más extenso, pero los tamaños dentales también nos pueden dar datos de género y perdón, de sexo. Y en este sentido también hasta una fractura, ¿no? Ahí estamos observando una fractura que se ve bastante limpia, que pudo haber sido causada muy seguramente después de la muerte por el impacto o por el mismo fuego. Sabemos que el fuego puede generar fractura de los huesos, ¿no? Por la alta tensión, perdón, por la alta cantidad que puede llegar a haber de temperaturas. Y entonces, en este sentido, nosotros empezamos ya a identificar estos datos particulares de cada uno de ellos. Hablando incluso también de los desgastes dentales que podemos encontrar, que nos puede dar datos importantes de si era una persona joven o era una persona ya un poco mayor. Cabe destacar que los desgastes dentales actualmente, al día de hoy, debido a estas variantes que hemos tenido, incluso del estrés poblacional, de la ansiedad, de la depresión, que se da ya a edades tempranas, también pueden ser datos que nos puedan tipificar ese tipo de alteraciones, no propiamente que es una persona de una edad mayor. También los cóndilos, estos huesos, estas zonas de unión que tenemos con el cráneo, depende qué tan desgastadas, qué tan planas, qué tan anchitas estén, podemos dar datos de una edad aparente, de un rango de edad aparente, una época de vida o también incluso del sexo de esta persona. Y como pueden observar aquí, si se fijan, esta telilla que tenemos todos en el paladar es una telilla o es un epitelio que recubre y que es la famosa o el famoso paladar blando. Ese paladar, esta zona que tenemos nosotros, está compuesta de células muy fuertes. Estos queratinocitos, este colágeno que está metido, que está formando esta tela, hace que se formen desde el hueso, o sea, desde la peliculita que tiene el hueso, hasta arriba, hasta lo que nosotros tocamos, las arrugas palatinas. Y las arrugas palatinas son muy difíciles que se puedan lastimar. En fuego pueden lastimarse ya cuando hubo pues un contacto muy, muy fuerte que se deshizo completamente la telilla, ¿no? Pero en este caso ustedes pueden ver que todavía se ven ahí algunos datos de las arruguitas que tiene esta persona. Si esta persona hubiera tenido un modelo de estudio de ella, pues hubiera podido identificar con sus arrugas palatinas con algunas características también y aparte de sus dientes, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, me gustaría saber si me voy dando a entender, si me van siguiendo, si en algo estoy confundiéndolos. Si pueden activar su micrófono porque no he podido leer los chats. Adelante, yo te estoy así como que esperándome antes de concluir. Hola, hola, Giancarlo de Panamá, ¿me escucha? Le escucho bien, Giancarlo. Un gusto, Eh, dígame. en la parte, tenía algunos pasos para la recolección de materiales, eso siempre es una parte crítica en todo. Me ha pasado con proyectiles, con escenas, casquillos. Eh, Ahora, conociendo este tema, cuando
habló usted de contaminación de las piezas dentales o de las piezas de los huesos. ¿A qué te refieres? Si es una contaminación, no sé, bacteriana, algo de este tipo, Ujú. la agarraron con las manos o lo ya me imagino contaminarlo con otros productos por ahí cerca, pero cuando específicamente, ¿qué opinión le merece esa parte? Ok, sí, Giancarlo, con mucho gusto. Ese tipo de contaminación, bueno, puede ser muy diversa, como bien lo comenta, pero una de las principales que se da es la contaminación cruzada. La contaminación por la falta de insumos en cuestión a guantes, a precaución desde el criminalista, ¿no? Que tienen que agarrarlos específicamente con pinzas que tengan que estar estériles, preferentemente, que sean embalados de manera independiente cada diente en este caso o cada fragmento. ¿Por qué? Porque vamos a tener diversos tipos a lo mejor de datos o de daños de temperatura. Puede existir también una contaminación bacteriana. ¿Por qué? Porque a este nivel de cuando hay temperaturas que estuvieron dañando un diente, puede llegar a ser más sensible el ADN. Y entonces las cadenas que tiene nuestro ADN al momento de estar expuestas a una temperatura diferente a la que estaban, que era el calor, y luego se van otra vez al frío, si tú las embalas directamente en una zona más fresca, más fría, puede ser que tengas ahí un daño bacteriano, que se genere un daño bacteriano y luego haya una muerte celular. Principalmente esas. Si estuvo involucrado, en este caso que mencionas, en la parte de algún deflagrante como una bala o un daño balístico por arma de fuego, también puede haber una contaminación por pólvora en los dientes. Entonces, también es importante que si tenemos ese precepto, tengamos cuidado para embalarlos correctamente y que en el análisis que hagamos en el laboratorio se pueda hacer ya ahí la separación de la pólvora, de la pulpa dental y de lo que estamos encontrando. No sé si me... Precisamente, sí, claro, y perfectamente me acaba de despejar una duda en el caso de los suicidios y en el caso de las ejecuciones con este tipo de saña, ¿no? Así. Donde presentas el arma de fuego sobre el cráneo. No necesariamente es el tiro certero en la parte del cerebro. Exacto. He visto que es más abajo, por lo menos el suicidio se hace de abajo, hay una tendencia a hacerlo de abajo para arriba y la parte que de la 100, pero te queda la cara toda impregnada de los contaminantes de la detonación, Exacto. que son muy específicos, o sea, no te vas a encontrar en un lado de la cara todo el resto de la pólvora, el otro lado de la cara no lo vas a ver no es tan claro. Pero Exacto. sí, me interesa también que dijiste algo muy clave, piezas estériles, o sea, si en nuestros cuerpos forenses, por lo menos en mi país, yo veo que alguien está haciendo un levantamiento con, una, con unas pinzas o unos instrumentos que no los veo que está saliendo de un paquete estéril, ya desde ahí yo digo, ve acá, esta evidencia ya se está viciando, ya se está perdiendo todo, no son instrumentos, de hecho, me imagino que hasta plásticos, te puedes imaginar que instrumentos que sean plásticos para ahí Exacto. exponerlos, si no son de acero inoxidable específicamente o de algún titanio, una cosa así sofisticada, pues Justamente. ya justamente si yo estoy viendo que están haciendo el levantamiento con herramientas muy precarias, ya desde ahí se está perdiendo lo que es la cadena de la evidencia, ¿no? Exactamente. Justo Mil ese gracias, punto. No, con mil muchísimo, gracias. con mucho gusto. Vamos a continuar si nadie más tiene alguna intervención. Hola, Sí, dígame, adelante. hola, buenas noches de Argentina. Adelante. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Néstor Vargas de Esquel, Néstor. Chubut. Sí. Adelante, Eh, mi, Néstor. cons- mi consulta en relación a las evidencias físicas que se pueden notar en la vía aérea superior, ¿Mm? ya sean hiciste mención a poder suponer si la persona estaba con vida o sin vida al momento del hecho del incidente, ¿no? Ajá. Eh, por acción del fuego. Siempre es recurrente y llamativo en el análisis concreto del sangrado, si se produce sangrado o no se produce sangrado. No Ujú. sé si podés explayarte un poco en ese tema específico, del tema de si va a haber sangrado de forma, porque una vía aérea, porque una vía, no sé, una arteria o una vena previo al incendio se dañó,
o no va a haber sangrado, digamos, o un charco de sangre sobre el cuerpo de la víctima. Ok, perfecto. Muy buena pregunta, Néstor. Sí, voy a tratar de reducirla lo más objetiva posible, la respuesta. Bueno, para poder nosotros saber justamente en quemados o en este tipo de situaciones con temperatura, algo que nosotros desde la parte en colaboración con medicina nos fijamos mucho es justamente en el tipo de coagulación y de sangrado que estamos teniendo. Generalmente, cuando estamos hablando de que nos encontramos una vía aérea que está inflamada, como la que vemos aquí, que hay a lo mejor algunos puntos donde tenemos el signo de Montalto y tenemos estas pequeñas puntilleos de fraglantes ahí de coloraciones negruzcas, ¿no? Y aparte, estamos viendo que hay acumulación, como vemos aquí, quizás de zonas rojizas, yendo a un rojo marrón, ¿no? Rojo ya cafezoso. Ahí generalmente vamos a encontrar coágulos. Los coágulos nos van a estar hablando de un dato importante, que esta persona, si es un coágulo que está firme, ¿sale? Porque generalmente, así como cuando una persona fallece y previamente a ello le hicieron una herida, va a formar un coágulo porque hay células, ¿no? Hay células vivas. Lo mismo va a pasar aquí, solamente que aquí la temperatura va a acelerar la coagulación. Y entonces esto va a generar que el coágulo sea un poco más firme o que esté aparte del coágulo, como si hubiera una zona desangrada, es decir, que se vea así rojiza, enrojecida. Ese punto nos va a indicar a nosotros principalmente que hubo un daño o que este daño, esta quema se hizo cuando la persona tenía vida. ¿Por qué? Porque en este ímpetu de respirar, el fuego, el calor, todo lo que está dentro de esta colisión va a generar que haya rupturas justamente de probablemente vénulas, arterias y por supuesto en algún punto también de zonas musculares importantes en conjunto con los pulmones y va a generar ese tipo de coágulos ennegrecidos, fijos, pero que si nosotros los abriéramos o los tomáramos se van a reventar y por dentro va a haber pues que hubo una coagulación en vida, una coagulación muy firme. Cuando es posterior a la muerte y que hablamos de una persona que a lo mejor se estuvo quemando, que quizás no llegó a carbonizarse, pero que está muy quemada, que está en grados 3, casi a 4, pues bueno, así podemos llegar a ver todavía un poco de manchas hemáticas en algunas ocasiones, pero casi siempre ese tipo de manchas hemáticas las vas a ver cuando hubo algún agente vulnerante que abrió alguna parte del cuerpo y es donde puedes llegar a ver o puedes hacer ya el análisis hemático de la mancha o puedes incluso ver hasta arrastramiento. ¿Yo qué recomiendo? Y te lo digo por la parte del conocimiento criminalístico que tengo. Si estás viendo que en el lugar de los hechos estás observando que es la persona, está completamente carbonizada y no se ve ningún orificio probablemente de entrada, no sabemos, ¿verdad? Pero probablemente no se ve el cuerpo cerrado y estás viendo que hay una mancha de arrastramiento, que a lo mejor está desde un tinte café negruzco, puede ser que esa persona la hayan arrastrado pues, posterior a lastimarla y luego la hayan plantado ahí para quemarla. ¿No? ¿Por qué va a ser diferente? Ahora, si haya sido una persona que a lo mejor falleció y se estaba desangrando y luego la quemaron, el coágulo no se va a formar. Y si hay algún tipo de formación de coágulo, el coágulo va a ser muy blando, no va a ser firme. Entonces, al momento de que se toque, es como muy fácil que se deshaga. Sale, lo mismo pasa también en el área de medicina forense en general, solo que aquí tenemos, vuelvo a repetir, el calor acelerará. Y entonces, como hay una muerte celular, por eso se ven como más negrecidos y un poquito como más firmes aparentemente, pero no todos lo son. No sé, bueno, traté como de hacerlo un poco más pequeña la explicación. No sé si más o menos me di a entender. Si no, me lo dices, por favor, Néstor. Sí, Josefina, sí, Joseline, perdón. Jocelyn, así es. Sí, sí, te entendí. Ahora Perfecto. tengo otra consulta. Sí. ¿Hay alguna tabla, digamos, proyectada en relación cuando hablamos de tiempo de exposición a temperaturas o a elevadas temperaturas? Es muy difícil poder pensar el daño que puede llegar a causar sobre el cuerpo humano estar sometido a diferentes temperaturas, ¿no? Y a veces Claro. el tiempo y teniendo en cuenta quizás las características del combustible que están siendo propiamente alcanzadas en ese lugar. Muy Obviamente que... buena.
Sí, totalmente. Justamente, Néstor, te voy a decir algo que he luchado y en conjunto con muchos colegas que también están aquí con ustedes, que tengo la oportunidad de trabajar. Por eso, porque no hay una tabla, no hay una tabla que te hable realmente de las características de la exposición por tiempos. Pero algo que sí les puedo compartir es que estoy a punto con varios colegas en el área y con algunos otros científicos trabajando ya por publicar sobre algunos rangos donde podemos distinguir físicamente la temperatura a la que estuvo un cuerpo, principalmente dientes, es donde voy a lanzar esta tabla, y ahí vienen las características de cómo se ve un diente a tantos grados, a tantos grados y a tantos grados. De hecho, estoy justamente a punto de explicarles eso. Del cuerpo en general no se tiene como tal un dato específico así, se tiene el preámbulo, ¿no? De que puede llegar a estar así un cuerpo que estuvo a 700, a 500, a 150 grados, pero esto es muy variante. Realmente no se tiene científicamente comprobado dependiendo la complexión, las características de altura, incluso la característica de si es una persona ancha, una persona muy delgada, si es un niño, si es un adulto, que es algo que tendríamos que saber. Estamos trabajando en ello y yo espero pronto tener esa respuesta para podérselas compartir. De mi parte, gracias. Es un gusto, Néstor. Muchas gracias. Vamos a continuar si les parece y ya casi termino y al final damos un breve tiempo para las preguntas y respuestas si les parece a todos. Sirve que les explico esta parte del preámbulo, ¿vale? Bueno, algo que mencionaban esto sobre esta parte de diferencias en lo que podemos observar. Yo les voy a platicar ahorita de lo que nosotros hemos hecho a nivel dental, que hemos visto, porque déjenme platicarles que se tenía un poco burdamente se tenía un poco, y algunos casos donde se había investigado qué pasaba con los dientes sometidos a las temperaturas. Sin embargo, no había protocolos o no hay protocolos, no hay nada que nos diga que esos dientes estuvieron lo más parecido a la boca real, o sea, cuando una persona realmente se quema y que sus dientes los trae humectados, cuando hay una detonación, cuando hay una situación específica donde están siendo vulnerados por el fuego. Me di a la tarea desde hace ya algunos años en hacer estas investigaciones, les estoy presentando unas de las primeras, donde sometí dientes a diferentes temperaturas, hice el sometimiento a 200, a 500, a 800, a 1100 grados, y ya ahorita tengo otras que están ahí por publicarse posteriormente, con gusto se las compartiré cuando sea así, donde vemos la diferencia que pasa con los dientes. Las estructuras dentales son muy fuertes, son la estructura más fuerte del cuerpo humano, porque tienen un mineral que se llama hidroxiapatita. Entonces, la hidroxiapatita está en este componente de nuestros dientes en un porcentaje del 95%, principalmente en la corona, que es lo que nosotros utilizamos para morder. En los huesos está en un 80, en un 85%, entonces es más débil un hueso que un diente. A lo que voy, cuando yo someto estos dientes, me doy cuenta de varias cosas, principalmente que a 200 grados, sometidos a 200 grados en una mufla donde no hay aire, y donde estuvieron sometidos por 3 minutos, que 3 minutos en una mufla es igual a aproximadamente 25 a 26 horas ardiendo, un cuerpo ardiendo constantemente durante un ambiente externo, un ambiente abierto, pudimos ver esto, ¿no? Si se fijan, el antes y el después, observamos que los dientes están intactos, están secos ligeramente, algunos más que otros, y unos están más que otros porque desafortunadamente me los guardaron en aquel tiempo en cloro y se degradaron, y ahí empecé a ver cosas que no se tenían que hacer y demás, pero están completamente íntegros. Tú puedes con esto dar datos importantes de las características del diente de la persona, porque a 200 grados no les pasa nada. Esto pasa a 200 grados y se fijan, este metal que vemos aquí es una amalgama que se ha puesto en Latinoamérica por muchos años y que pueden ver que está todavía pegada al diente. Es un dato importante porque las amalgamas actualmente ya casi no se utilizan, entonces esto nos da un análisis de temporalidad. A 500 grados podemos observar cómo cambian de color. Para mí 500 grados, y siempre que les hablo, no me voy a cansar de decirlo, siempre que les hablo de 500 grados es la temperatura más hermosa a la que yo he probado este tipo de experimentos, porque me he topado con datos increíbles de lo que pasa y cómo se transforma químicamente el diente. ¿Qué pasa a 500 grados? Cambio de color y formación de cristales. Y estos cristales que ustedes ven alrededor, que se ven así como si fueran copos, ¿no? Están muy, muy bellos, es ese cristal que yo les decía de la hidroxiapatita. Al someter al calor, esta
cobertura del diente se transforma en cristales. Cuando se transforma y nosotros lo vemos al microscopio, nos va a dar datos particulares. Los cristales se transforman después de los 400 grados. Entonces, cuando tú ves esto clínicamente, ¿qué vas a pensar? Este diente, esta persona estuvo a más de 400 grados, llegó a 500 grados, su cuerpo, sus dientes. Todo lo que vemos negro es parte de la estructura remanente, la dentina, donde estuvo la pulpa. ¿De aquí podemos sacar células? No, de aquí ya no encontramos células. Genéticamente ya sería muy complicado. Se pueden hacer otras técnicas que para ver si se encuentran, sí, pero muy pocas veces se llegan a encontrar. Sin embargo, preservan su estructura. Y la estructura nos da datos de edad, nos da datos de más o menos en qué rango de vida estaba, características de si era una persona sana, una persona enferma. Biológicamente nos enseña mucho a nosotros, ¿sale? Se fijan en esta como luz que está refractando. Este es de un diente joven que fue sometido a esta temperatura. Esto es bueno, del diente viejito no lo tengo aquí, pero en un diente viejito, en un diente ya que se ha utilizado mucho tiempo, que está muy desgastado, que a lo mejor es de una persona ya muy mayor, esta luz no va a refractar, por ejemplo, ¿no? Hablando burdamente. Hay muchas más cosas que hemos visto, pero burdamente es lo que estamos viendo. Y no están fracturados, no están hechos cenizas, si lo pueden ver. 800 grados. El sometimiento fue igual, un sometimiento a 800 grados en una mufla por 3 minutos, lo que es equivalente entre 25 y 26 horas de exposición constante, y podemos ver esto. ¿Están fracturados? Sí están fracturados. Conservan características de las raíces, conservan características de la corona y empiezan a dar datos de colores. ¿Qué me di cuenta con estos datos de colores? Esos colores nos estaban dando datos de que en esa zona hubo infección. Hicimos una serie de investigaciones donde nos dimos cuenta que hay ciertos microorganismos de nuestra boca que a pesar del calor llegan a preservarse, se llegan a quedar. Y entonces en personas que fallecen y que tenían una enfermedad de un diente, traían un diente que les dolía, una bacteria o algo por ahí, esta es la coloración que van a adoptar, ¿sale? Eso es un dato que nadie no teníamos. Aquí podemos ver cómo estaría la cavidad pulpar, o sea, donde está el nervio del diente. Aquí ya no tenemos nervio, pero vemos las características. Una cavidad pulpar grande. ¿Qué nos está hablando de una persona no tan grande? Era una persona joven. 1100 grados. ¿Los dientes resisten después de los 1000 grados centígrados? Sí resisten. Y este es el claro ejemplo. Sí están fracturados, vuelvo a repetir, y demás. Pero si se fijan, me voy a regresar, están más fracturados los de 800 que los de 1100 grados. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? Porque hay una relación química. ¿Qué pasa aquí? Hay una reacción de óxido-reducción. Y entonces, a 800 grados, no dejas, cuando interrumpes ese calor, no dejas que sigan, digamos que compactándose ese material que tiene el diente. Cuando lo dejamos a 1100 grados, el material se termina de compactar, entonces no se fractura igual que el de 800, porque hay una compactación completa y en 800 no hay. He aquí la importancia de un buen embalaje, porque imagínense que encontramos estos dientes a 800 grados y tú vas a agarrarlo con cualquier cosa o con la mano y lo vas a poner en una bolsa o lo vas a poner en un frasco, pero no hay nada que lo proteja, esos dientes van a llegar desmoronados. Aunque no se desmoronó por el calor, sí por la fricción y por el golpeteo que están teniendo. Entonces aquí en este tipo de casos es importante que los embalemos preferentemente en una bolsa de papel, eso sería lo ideal, y a lo mejor con una gasa alrededor estéril, selladitos, que no se muevan, o en su defecto puede ser en un frasco, en un tubo de ensayo, pero que alrededor tenga gasas estériles también no hiladas, o incluso puede ser hasta algodón estéril, también podría funcionar. El chiste es que no se pegue, ¿sale? Y así podemos ver un diente a 1100 grados. Esta belleza que se ve aquí de líneas son los túbulos dentinarios. Por ahí podemos nosotros percibir las sensaciones de nuestros dientes. ¿Se fijan del color rosa? Este diente estaba así con este agujero, tenía una caries. Alrededor de la caries obviamente hay infección. Por eso se coloreó de rosa, porque había bacterias. Infección apical o infección en la última parte. Y bueno, aquí ya prácticamente para concluir, mi presentación dura mucho, entonces ya voy a concluirla aquí para no extendernos más, pero esto es lo que nosotros estaríamos viendo. Estaríamos observando estas variantes desde un diente que no ha sido sometido al calor hasta un diente de 1100 grados.
como les decía, durante 3 minutos en una mufla, que esto es igual al tiempo que les di de rango entre 25 y 26 horas ardiendo. Esto en un ambiente controlado. Estos dientes, antes de someterse, estuvieron en un ambiente muy parecido a la saliva. Se acaban de extraer prácticamente, ¿sale? Por eso no es lo mismo que agarrar dientes de donde quiera y hagas el estudio, porque esos dientes pudieron haber estado secos, pudieron haber estado en cloro, pudieron haber estado en 1000 cosas. Entonces, así es como nosotros hacemos este tipo de análisis científico. Me voy a ir ya a la parte final, porque como les digo, me falta muchísimo, pero básicamente aquí lo que yo quiero compartirles es lo siguiente, la importancia de que también nosotros sepamos de dónde podemos agarrar o tomar ese tipo de análisis que nos van a servir para identificar en situaciones donde hubo temperaturas, también son estas placas. Hay placas que muchas personas pueden llegar a tener en su rostro debido a una fractura o algún accidente. Las placas son de titanio y yo les aseguro y les digo el día de hoy, el titanio quirúrgico o químicamente puro es un titanio que el fuego no lo va a deshacer, no lo va a deshacer y no tiene la capacidad de deshacerlo. Tendríamos que someterlo arriba de 3000 grados y un cuerpo arriba de 3000 grados pues sería en una zona donde es especial para poderlo carbonizar, básicamente, ¿no? Es muy complicado que se deshaga un punto completo. Podemos encontrar este tipo de placas de fijación intermaxilar o de fijación maxilar. Podemos encontrar la pulpa dental, que así es como se vería un nervio dentro de nuestro diente, donde fácilmente podemos obtener ADN. El ADN de los dientes es uno de los más fehacientes, de los más eficaces. Y hacer una toma incluso de radiografías cuando ya es muy complicado. Incluso nosotros para hacer, se los digo como la práctica que tengo, que es el levantamiento facial, es complicado hacer un levantamiento facial en un carbonizado, entonces tenemos que tener técnicas diferentes y realmente auxiliarnos de técnicas quirúrgicas que se ocupan en una clínica o en la clínica maxilofacial para poderlo implementar en el cadáver y no destruirlo, porque es importante también los tejidos. Incluso a veces podemos llegar a ver debajo del tejido quemado a nivel epidérmico, podríamos llegar a ver todavía hasta algún dato de un tatuaje, ¿eh? Entonces, ojo nada más también con eso. Análisis radiográfico, esto también es imprescindible para cotejar y por supuesto los puntos que no debemos de olvidar, ¿no? El punto que es importante para identificar la clasificación de lesiones, estimar la edad clínica de una persona, que bueno, aquí tendría que tener otra sesión con ustedes para poder explicar edad clínica con carbonizados, valoración de huellas de mordedura, que también podemos llegar a encontrar, identificación de sexos, de altura, etcétera, identificación de traumatismos antes y después de la muerte y la clasificación e identificación dental. Y bueno, aquí les quise poner, este es un proyecto que ahorita ya está muy avanzado, pero que hace un año más o menos presenté en el ICBN, que es el Congreso Internacional de Biomateriales y Nanopartículas en México. Y bueno, lo hicimos a nivel forense, era una de las primeras investigaciones que se hacía en este tipo de áreas en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Quedaron impresionados porque lo que nosotros obtuvimos fue impresionante en la resistencia incluso de los materiales y pudimos dar datos para identificación importante. Actualmente ya estamos realizando convenios con la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, con la Escuela de Derecho de la UNAM. Tengo también algunas aportaciones ahí con la Universidad de Granada. Estamos pensando en una servidora en empezar a ver algunas aportaciones con Colombia y bueno, ahora sí que todas las universidades que queramos estar implementadas y querer contribuir a la identificación en el contexto de carbonización, así como todos los grupos que quieran sumarse, para nosotros son bienvenidos porque queremos hacer de Latinoamérica un país donde haya más ciencia y que todo lo que nosotros analicemos pues sea bajo el nivel científico de lo que a nosotros nos convoca. Pues muchas gracias, me tuve que saltar de muchas cosas, lo lamento por el tiempo, pero con todo gusto aquí están mis redes, quien guste me puede contactar, yo con muchísimo gusto lo que pueda apoyarles aquí estoy y pues nuevamente agradeciéndoles a todos por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos con ustedes desde el Cuerpo de Bomberos Cutupú. Un gusto. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna aportación, con muchísimo gusto los escucho. Creo que Néstor tiene levantada la mano. Néstor, adelante.
Sí, no, muy interesante todo lo que has explayado y has traído de conocimiento. Pero sí, bueno, me quedaría, me voy a contactar con usted justamente porque me interesaría mucho eso del tema de la tabla, ¿no? De Claro. poder analizar o tener más datos más certeros a veces a la hora de poder determinar con cierta certeza y claridad las exposiciones que los cuerpos a veces sufren a elevadas temperaturas, ¿no? Claro que sí, Néstor, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Con gusto. Juan, adelante, Juan Paniagua. Buenas noches para todos en la República Dominicana. Una pregunta. Adelante. El ADN en los dientes, ¿por qué tiempo permanece después que una persona recibe alta temperatura o que sea calcinado o quemada, como se dice? Sí, el ADN, bueno, es muy variante, es muy sensible, Juan, puede llegar a prevalecer dependiendo la temperatura. Si fueron temperaturas demasiado altas, donde hablando de mayor a 500 grados, el diente estuvo expuesto como las imágenes que yo les mostré, generalmente puede degradarse después de 10 minutos o hasta antes. ¿Por qué? Porque hay una constante de elevación de temperatura y entonces los enlaces de las moléculas de ADN se van a romper muy rápido. No va a haber regeneración y no va a haber manera de obtener células. Pero cuando es paulatino y generalmente en situaciones donde hay a lo mejor un estallido de un auto que se está quemando de manera inminente y luego paulatino y va bajando, ahí podríamos encontrarlo mientras el cuerpo ha estado menor de 400 grados, 500 grados, sí podemos llegar a encontrarlo todavía, híjole, todavía después de media hora, de una hora, ¿no? Pero sí es muy variante, sí es algo muy sensible y depende mucho también del embalaje, de cómo lo realicen. Entonces sí es como muy dependiente, pero entre mejor se haga el embalaje, todavía se pueden encontrar más, pues más células y más datos para hacer la extracción de ADN. Ok, muchas gracias por la información. Con gusto, Juan, un gusto. ¿Alguien más? Jens Miguel, creo que también estaba levantando su mano. Sí, buenas noches desde el Cuerpo de Bomberos Cutupú, La Vega, República Dominicana. Tengo una inquietud distinguida. Dígame. Si tenemos una persona que está carbonizada dentro de un vehículo y otra persona le viene como a socorrer y tira polvo químico seco, esto implicaría en el paciente al momento de hacer la prueba de ADN. Si tira algún tipo de polvo como tierra, o algún otro tipo de elemento de este tipo, ¿es a lo que se refiere Jens Miguel? Podemos decir que polvo químico seco con un extintor Ah, ok. queriendo apagar la llama para ayudar a esa víctima que tenemos, pero la víctima queda fatal, fallece. Entonces quiero saber si eso alteraría la evidencia al momento de hacerle la prueba al final. Pues odontológicamente no nos alteraría, realmente no, porque al final de cuentas pasaría algo muy parecido a lo de la pólvora. Vamos a tener elementos que están conjuntos y que a nivel del análisis bioquímico, genético, se van a poder separar partículas. Entonces, realmente no alteraría como tal. Sí tendríamos el preámbulo de que se intentó apagar, obviamente esto sería como parte del auxilio, pero no alteraría. Siempre y cuando, pues obviamente no haya una manipulación del cuerpo, ¿no? Que a lo mejor ahí ya sí se alteraría por algún índole genético, pero mientras sea este tipo de aporte para poderlo sofocar, no alteraría. A nivel dental, ni maxilar, ni médico, no alteraría. ¿Sale? Ok, distinguida, muchas gracias por la aclaración, Dios le bendiga. Con mucho gusto, un gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra aportación? También de verdad que para mí son bienvenidas sus aportaciones con el conocimiento que cada uno de ustedes tienen. Adelante, sé que de muchos países estamos aquí conectados y para mí es algo que de verdad me gusta, me emociona porque somos Latinoamérica unida, ¿no? Y al final de cuentas eso es lo que queremos, que la ciencia se comparta. Si no se comparte, no podemos hacer nada, no nos podemos quedar con todo. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Estoy viendo aquí los chats también. Les agradezco muchísimo su tiempo.
su inquietud, todas las preguntas y también sus aportaciones desde su expertise. Y pues bueno, le cedo la palabra a la maestra Gretel, perdón, para que nos pueda dar el cierre. Y sin más, pues tienen mis redes sociales también por cualquier cosa, con muchísimo gusto, sería un placer colaborar. Bueno, muchísimas gracias, doctora Narváez, una excelente ponencia y siempre pues aprendemos muchísimo, ¿verdad? En estos temas, sobre todo pues que tal vez es, como usted misma lo dijo, es un tema que no, como que no ha evolucionado mucho, ¿verdad? En Latinoamérica, pero esperamos que esto haya despertado también algún interés, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por su tiempo, se lo agradecemos infinitamente. Y pues esperamos contar con todos en las siguientes ponencias que tenemos planificadas. Y pues en nuestro agradecimiento de parte de todos, aquí hay gente de Chile, de República Dominicana, de Panamá, también de México, de Guatemala, de Perú también por ahí, así que muchísimas gracias, doctora Narváez. A ustedes por la invitación, un gusto y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera Gretel. Buenas noches a todos. Ernesto, feliz noche. Mauricio, Buenas feliz noches, buenas noches para todos, que Dios les bendiga y les guarde. Y buen servicio para aquellos que estén en guardia esta noche. Buenas noches a todos, excelente presentación. Felicitaciones a la expositora. Buenas noches. Pórtate bien, Carlos. Oye, ¿cómo están? Iván, saludos. Gretel, Hola. mira lo que me encontré aquí.